¿Cómo están, queridos amigos de Contador Contado? Amigos, si ustedes durante el 2025 estuvieron realizando inversiones en lo que son las famosas SOFIPOS, este video no solamente es opcional, sino que además es obligatorio que lo veas para que puedas presentar tu declaración anual de manera correcta y sin que por ello vayas a tener errores. Bueno, primero que nada, amigos, debemos de tener en cuenta que las SOFIPOS son sociedades que también generan intereses, así como lo que pueden ser los CETES o alguna cuenta de ahorros que podamos tener por ahí. Fíjate muy bien, si tú tuviste inversiones durante el 2025 dentro de este tipo de sociedades, esto, amigos, significa que nosotros podemos invertir ya que están completamente reguladas por el sistema financiero mexicano, así que no debemos de tener miedo en invertir en esta clase de instituciones. Ahora, fíjate muy bien porque las SOFIPOS de manera muy específica tienen particularidades que quizá pueda ser diferente a recibir intereses directamente de lo que son CETES o lo que puede ser alguna cuenta de ahorros. El primer punto y el más importante, amigos, es de que hay una diferencia entre el interés gravable y el interés exento. Y antes de pasar a esto, déjame explicarte un poquito en qué momento estamos obligados a presentar declaración anual de esta clase de intereses. Primero que nada, si tú, por ejemplo, tienes únicamente ingresos por sueldos y salarios y también tienes ingresos por intereses, bueno, probablemente no estás obligado a presentar la declaración anual. En primer punto, porque las personas que reciben ingresos por sueldos y salarios y que solamente tienen un solo patrón en el año y que sus ingresos no rebasan de 400,000 pesos, bueno, están exentos y relevados de enviar la declaración anual. Lo mismo ocurre cuando tenemos intereses que los intereses reales son inferiores a 100,000 pesos. Y aquí es donde vamos a comenzar a entrar en materia, porque los intereses reales no es lo mismo que los intereses nominales. Si tú, por ejemplo, tienes una cantidad de 100,000 pesos invertidos en alguna SOFIPO y esta SOFIPO te da el 10%, bueno, vas a recibir 10,000 pesos de intereses. A estos 10,000 pesos se les conoce como intereses nominales. Quiere decir que todavía se le tiene que restar la inflación. Vamos a suponer que la inflación llega a ser del 7%. Los intereses en realidad que tú recibes de 10,000 pesos ya no valen 10,000 pesos, sino que se les tiene que restar esta inflación que son 7,000 pesos. Por lo tanto, el SAT, la autoridad fiscal, te va a calcular el impuesto y te va a cobrar impuestos por la diferencia, que en este caso son los 3,000 pesos. A este se le conoce como el interés real, es decir, interés nominal menos la inflación se conoce como interés real. Bueno, pues estos 3,000 pesos que tú ya consideras como intereses es a lo que se refiere la propia ley, donde te dice que si tú tampoco rebasas de 100,000 pesos de intereses reales, no estás obligado a presentar la declaración anual. Sin embargo, sí puedes presentarla porque no es tampoco una obligación de que no la debas de presentar, sino que es opcional. Es decir, tú puedes tener ingresos por sueldos y salarios, puedes tener ingresos por intereses, no estar obligado a enviarla, pero el secreto está en que sí la puedes enviar, y más aún porque una gran cantidad de personas que están en este supuesto generalmente tienen saldos a favor. Y esto, amigos, es muy bueno porque básicamente es como hacer cuentas con el SAT al final del año y básicamente decirle: oye, yo tengo un saldo a favor de todo lo que me han estado reteniendo. Te pido de favor que me lo deposites a mi cuenta bancaria. Entonces, aquí tenemos este primer momento. Ahora, contador, si yo tengo ingresos por intereses y únicamente en mi constancia de situación fiscal tengo dado de alta el régimen de sueldos y salarios, ¿estoy obligado a dar de alta el régimen de intereses? Pues la respuesta, amigos, es no, no estás obligado, y esto es muy importante que se entienda porque aquí es donde la gran cantidad de colegas llegan a confundirse, precisamente porque se piensa y se tiene la idea de que sí se tiene que darse de alta en el régimen de intereses. Déjame explicarte por qué. Si bien la ley del impuesto sobre la renta nos marca que debemos de estar dados de alta en los diferentes regímenes en los que estemos, año con año sale una normativa que se llama resolución miscelánea fiscal. Esta resolución miscelánea fiscal es básicamente cómo se va a aplicar la ley, y aquí se dan muchas facilidades que los contribuyentes pueden utilizar a su favor. Una de ellas es precisamente que no estás obligado a actualizar
tus actividades económicas y por ende tu régimen fiscal si es que tú ya estás dado de alta como sueldos y salarios. ¿En qué momento estás obligado a darte de alta como intereses? Bueno, cuando sea el único ingreso que tú obtienes, o sea, la única actividad que tú tienes y no tengas ninguna obligación. Ahí sí, le tienes que decir a la autoridad fiscal, oye, yo estoy recibiendo ingresos por intereses y es mi única fuente de ingresos. Ahí sí, tienes toda la obligación de dar de alta el régimen de intereses. Pero si, por ejemplo, ya tienes intereses, pero también ya tienes sueldos y salarios, o si únicamente tienes sueldos y salarios y no así intereses, no es obligatorio de que des de alta el régimen de intereses. Por favor, aquí pon mucha atención porque es donde muchos contadores se confunden. Esto viene, amigos, como te comento, en la resolución miscelánea fiscal, específicamente en la regla 3.17.2, donde nos explica que no es obligatorio hacer la actualización de actividades económicas. Entonces, con este primer punto, si tú nada más tienes la obligación de sueldos y salarios, no tienes que dar de alta el de intereses. Una vez dicho esto, entonces ahora sí, pasemos a la siguiente parte, porque esta parte de los intereses que viene regulado en el artículo 54 y en el artículo 135 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, sí nos dice cómo debemos nosotros de hacer el cálculo de los impuestos. Bueno, déjame decirte que año con año el Congreso de la Unión tiene la obligación de expedir un documento llamado Ley de Ingresos de la Federación, donde se va a estipular una pequeña retención para todas aquellas empresas que tienen esto. Este porcentaje de retención básicamente es como la autoridad diciendo, oye, yo sé que me tienes que pagar impuestos, pero en lo que se presenta la declaración anual, te voy a hacer un pequeño apartado para que en caso de que no quieras presentar la declaración anual, bueno, yo ya tenga una parte de tus impuestos. Esto, no te preocupes, no es que el SAT nos esté robando, no es que el SAT nos esté quitando una parte de nuestro dinero, simplemente es parte de las obligaciones que vienen estipuladas dentro de la ley. Año con año esta va cambiando. Por ejemplo, hay veces en que es mayor, 0.90, 0.50, arriba del 1%, y esto, amigos, es una retención que se hace sobre el capital, es decir, sobre la totalidad invertido. Por ejemplo, si tú tienes 100,000 pesos invertidos y la retención es del 1%, bueno, te estarían reteniendo 1,000 pesos en el año. Esto, amigos, pues solamente hay que llevarlo a lo que estemos nosotros haciendo durante este año. Te voy a dejar aquí una pequeña tabla de cómo se ha comportado esta retención a lo largo de los años. Bueno, pues ahora sí, entendiendo este mecanismo, nosotros tenemos que calcular el impuesto sobre los intereses reales, que es propiamente lo que nos dice esta parte de los intereses. Y a este apartado, a esto que nos vaya a salir de cálculo, fíjate muy bien, se le va a poder retener, se le va a poder restar la retención. Repito, se le va a poder restar la retención que nos hicieron derivado de lo que te acabo de explicar. Ahora, ¿en qué momento se considera pago definitivo, amigos? Bueno, generalmente cuando tenemos sueldos y salarios, actividad empresarial, incluso reciclo y también tenemos intereses, déjame decirte que estos se consideran pagos provisionales. Quiere decir que independientemente de cuánto te hayan retenido, todavía podemos hacer la declaración anual y todavía podemos hacer cuentas con el SAT para ver si realmente lo que nos retuvieron es lo que nosotros íbamos a pagar de impuestos. Solamente cuando tenemos ingresos por intereses, únicamente por intereses, es cuando se consideran pagos definitivos y siempre y cuando estos intereses no superen los 100,000 pesos. Recuerda, son intereses reales. Una vez en este entendido, si tú estás con la necesidad de presentar la declaración anual porque quieres obtener un saldo a favor, porque muchas veces ocurre así, bueno, pues vamos a verlo. Sin embargo, antes de eso, yo sé que ya quieres ver cómo es el llenado, pero es importante que entendamos este pequeño contexto, este pequeño preámbulo, para que no te vayas a equivocar. Bueno, déjame decirte que los ingresos por SOFIPOS, de manera muy específica, hablemos por ejemplo de NU, hablemos de Clark y de algunas otras instituciones que han sido muy populares. Bueno, déjame decirte que hay una parte exenta. Quiere decir que no se va a pagar impuesto por la totalidad de los ingresos, pero aquí hay que ser bastante cuidadosos
porque esto no aplica en todos los casos. El artículo 93, fracción 20 de la Ley del Impuesto sobre la Renta nos dice que van a ser exentas las primeras 5 unidades de medida y actualización, es decir, las 5 UMAS como un promedio de saldo. Y esto, amigos, que nosotros incluso vamos vigilando de manera diaria, es importante que lo consideremos porque para el 2025, que estamos ahorita presentando declaración en el 2026, el porcentaje que normalmente nosotros tendremos que estar cuidando, en realidad se tiene que medir por UMAS. Es decir, si nosotros pasamos de 206,000 pesos aproximadamente, que es la unidad de medida y actualización del 2025, que de manera diaria es de 113.14, bueno, cuando lo elevamos al año y después lo multiplicamos por 5, más o menos son como unos 206,000 pesos. En el momento en el que nosotros rebasemos esta cantidad, ojo y pon mucha atención aquí porque aquí es donde viene la gran polémica. Hay muchos contadores, colegas, incluso abogados fiscalistas que mencionan que lo que excede de 206,000 pesos es lo que va a pagar impuestos. Sin embargo, eso no es lo que dice la ley. La ley te dice que va a ser exento hasta esta cantidad. Una vez que sobrepase, va a ser grabado, pero no te dice sobre el excedente. Entonces, como no te dice sobre el excedente, se entiende que es por la totalidad. Es decir, si tú llegas a rebasar los 206,000 y tienes 210,000, se entendería que es por la totalidad que van a pagar los impuestos. Este también es otro criterio que manejan muchos colegas, muchos contadores y muchos abogados, que una vez que rebases, la totalidad es lo que grava el impuesto, es por lo que vas a pagar el impuesto. Otro dato interesante, amigos, es de que también muchos fiscalistas y algunos financieros que no tienen por ahí tanta preparación en materia de impuestos, mencionan que tú puedes tener 3, 4, 5 cuentas de SOFIPOS y mientras no sobrepases este excedente que son los 206,000 pesos, bueno, vas a estar exento en su totalidad. Y esto no es así porque recordemos que la naturaleza del impuesto sobre la renta es anual. Precisamente por eso es de que no puede ser así. Si nosotros tenemos 2 cuentas de SOFIPO y entre las dos superan los 206,000, aunque de manera individual no lo hagan, ya de todos modos estamos obligados a pagar el impuesto sobre la renta. Esa es la opinión que yo tengo y aún así yo te recomiendo que así lo llenes porque nuestra experiencia nos ha dicho que cuando se llena de esta manera la declaración anual, la autoridad fiscal le da el visto bueno. Cuando no, es cuando vienen los rechazos. Una vez entendido esto, amigos, ahora sí vamos a ver cómo es el llenado de la declaración anual. Para esto nos vamos a ir a la página del SAT y vamos a quitarle pues obviamente lo que es este pequeño calendario que nos dice cuándo son los mejores días para presentar la declaración anual. Nos vamos a ir aquí abajito donde dice continuar al sitio y en esta parte podemos irnos directamente aquí donde dice declara aquí o directamente donde dice declaración para personas. Le vamos a dar clic aquí y nos vamos a ir a donde dice anual. Aquí donde dice anual simplemente le vamos a dar donde dice ingresa al servicio y vamos a colocar toda nuestra información. Puede ser con la firma electrónica o puede ser con la contraseña. Cualquiera de las dos son opciones donde tú vas a poder presentar la declaración anual. Una vez que hemos ingresado la información, nos vamos a loguear y vamos a esperar a que cargue la información. Nos vamos a ir a esta parte donde dice presentar declaración. Y fíjate muy bien, porque aquí vamos a tener varias opciones que de manera automática la propia autoridad fiscal ya tiene precargado. Entre ellos son los regímenes fiscales que nosotros tenemos dados de alta en el SAT. Fíjate muy bien, este contribuyente específicamente ya tiene algunos dados de alta, que son dos, el de intereses y el de actividad empresarial y profesional. El que a nosotros ahorita nos interesa es justamente este de intereses. Para esto le vamos a dar en estas dos opciones que no. De todos modos, son ingresos que probablemente no tuviste. Y si sí, te voy a dejar un video aquí arriba para que veas a qué significa. Le vamos a dar siguiente y vamos a esperar a que la información cargue. Dependiendo de cuántos sean los regímenes fiscales que nosotros tengamos dados de alta en el SAT o que bien estén palomeados aquí en este recuadro, son estos los que vamos a estar viendo. En este caso, pues este contribuyente tiene actividad empresarial y profesional y tiene intereses. Nos vamos a ir aquí a donde dice intereses y fíjense muy bien porque de entrada ya nos dice que tenemos que verificar la información. Le vamos a tener que dar clic en el ojito para que nosotros podamos corroborar la información. Voy a darle a aceptar y quiero que se fijen muy bien porque aquí la SOFIPO que tiene dada de alta este contribuyente es justamente la que dice acá, que esta es la DNU.
Amigos, aquí es muy importante que nosotros vayamos siempre revisando la información para ingresar de manera correcta cómo tenemos que colocar esta información de manera individual. Ahora, aquí es muy importante que también tengamos en cuenta algo. Si nosotros nos dimos de alta en estas cuentas, en esta cuenta de Nu o en cualquier otra, es importante que nosotros desde un inicio demos nuestro RFC con homoclave. De lo contrario, va a salir con un RFC genérico. Y el hecho de que salga como RFC genérico no quiere decir que sea inválida la información. Por favor, grábatelo eso muy bien. Sino que simplemente el sistema no lo reconoce. Por lo tanto, tienes que darlo tú de manera manual, porque ya no lo va a tener precargado la autoridad fiscal. Recuerda que es obligación de nosotros informarle a la autoridad fiscal. Si estamos presentando la declaración anual y estamos optando por presentarla, es darle toda la información y no así omitir ingresos de manera muy específica. Lo que sí se puede omitir, pero que obviamente nosotros no queremos, son las deducciones personales o en su caso los gastos, porque la autoridad fiscal no los maneja como opcional. El tema de los ingresos no. Ese es obligatorio si nosotros, por ejemplo, estamos ya decididos a presentar la declaración anual. Muy bien, ahora sí, ya que estamos aquí, quiero que te fijes muy bien, porque de este lado, cuando nosotros le damos ver, nos va a salir un pequeño recuadro que dice, estimado contribuyente, se ha detectado que el ingreso proviene de una SOFIPO, por lo que debes capturar el importe correspondiente en los campos, monto de los intereses nominales grabados y monto de los intereses nominales exentos, de acuerdo a tu constancia de percepciones y retenciones de intereses. Recuerda lo que dice el artículo 93, fracción 20, donde únicamente el saldo promedio de 5 UMAS, que son los 206,000, es lo que iba a estar exento. En este caso, este contribuyente, el monto de intereses nominales no excede de la cantidad y si fueran reales, pues tampoco. De hecho, aquí ya nos está manejando los intereses reales. ¿Qué tengo yo que hacer? Tengo yo que colocar el importe exento de esta SOFIPO, que en este caso van a ser la totalidad va a ser exento porque no rebasa esta cantidad. Así que le voy a dar los 34,802 para corroborar la información. Voy a decirle que acepto y reconozco la información y le voy a dar guardar. Una vez que le doy guardar, ya tengo aquí esta información. Es muy importante, amigos, que nosotros siempre estemos revisando cuántas SOFIPOS son las que tenemos cargadas para que en su conjunto nosotros no nos vayamos a exceder de esta cantidad. Si te fijas, realmente no es complicado cuando comenzamos a entender todo este contexto. Si bien puede llegar a confundir por la gran cantidad de información que de pronto llega a ser confusa, bueno, este video es justamente para que disipes todas esas dudas. Si te ha gustado el video, ya sabes, dale un fuerte clic, suscríbete al canal, sigue todos nuestros cursos en nuestra página de cursos.contadorcontado.com y aquí estamos para ayudarte. Nos vemos en otro video, amigos. Hasta luego.